Dime si se ve por fin. Sí, sí se ve. Perfecto. Diego Bielsa. ¿Quién Diego Bielsa? ¿Esperamos solo 5 minutos o quieren nos quedemos menos para irnos rápido? Si tú participas, ¿Qué pasó? Voy a silenciar no es porque está trampa si pasando. tú participas en tu Kahoot. No sé por qué participo tantas veces. Vulvovaginitis. Ay, Dios Y mío. además hiciste 2 cuentas para retarnos a tener 2 lugares, ¿no te parece que es mucho? Señor Procer, mira. Roba clases. A eso me ve que me roban mis clases. Ahora se crean, estuvo excelente la clase. Procer Lerma 42. Hay un multiverso. No te tienes modo de Diego. Alguno de tus votos. ¿Cuánto tiempo esperamos? ¿Hasta que seamos que 35 como ayer? ¿O ahorita digamos más? De hecho, no he pasado listo. Yo digo que esperamos 40. Ahí como 60. No, no voy a durar tanto. Esta la hice para que fuera más cortito para irnos. No se pierda Sofía. Ahí se me cerró. No, no es que se cerró. Falta uno. Bueno, pues yo creo que ya sigue empezando. Una, dos. ¿Cuál es el pH vaginal normal? Es una muy buena opción.
Alguien le puso acidito. Pues también, realmente sí es acidito. ¿Cuál es el nombre de las bacterias que se identifican en el medio vaginal? Pongo vacilos de cuenta. Excelente. De hecho, estos me los inventé, no sé si existan. Creo que no. Pero bueno, estos son los que se identifican en el medio. ¿Cuál es el agente patógeno que más comúnmente causa vaginitis? Secretos, muchas. Muy bien. Vagina. Tratamiento de elección para la vaginosis bacteriana. Sí, tienen toda la razón los que pusieron creo que clamidia, porque la Gardnerella no causa vaginitis, causa vaginosis. Tienen razón. Ahí quizá debe ser más claro. Pero yo hablaba de mi tema vaginitis en general, que también engloba, pero tienen toda la razón. El robaclases va tomando terreno. Felicidades, señor Procel. Felicidades, Juan Carlos, Yasmín, Fer y el robaclases también, por supuesto. Tratamiento de elección para vulvovaginitis candidiásica. Muy bien. Le pusieron atención al Geras y al Juan. Verdadero o falso. Cultivo vaginal es el ¿Quién es estándar el de señor? para el diagnóstico de vaginosis. ¿Quién es el señor Procel? ¿Tú no? No, yo soy Patricia. Pues hay un multiverso. Interprocess. Y en el otro parece que es bastante equipado. Si haces cultivo de Gardnerella, va a salir, pero te salen también en pacientes sanas. Ahorita lo hablamos. El robaclases va ganando terreno otra vez. Felicidades, Juan Carlos Fer. Procelerpa 42 y Anaid BD. Punto doble. Está indicada la realización de un papanicolao para el diagnóstico más certero de vaginosis bacteriana. ¿Yes o no? Llevaron rotación por me imaginaba que se de la robaclases. Ahorita hablamos de eso también. Juan Carlos, Fer, Proce Lerma, felicidades. También Gerardo y señor Proce. Proce lo está dos veces. Y dicen que era yo el que me hacía los cuentos. ¿Cuáles son los agentes patógenos no causantes de EPI más comunes? Lo va a decir. No lo sé, Diego. Yo solo sé que por algún motivo el señor Procel le va ganando a Diego, a los dos Diegos Lerma que hicieron la encuesta. Pero No lo sé, algo raro hay ahí. hay un Proce Lerma que va ganando terreno. Es nuestra fusión. Felicidades, Juan Carlos, Proce Lerma, Fer, que tiene un jueguito, la verdad no sé qué sea. 8 respuestas seguidas. Roba clases y Procel, rifadísimos. ITS no viral más común en el mundo. Lo acabamos de decir.
Hasta acabo me iba a pegar. ¿Está bien? Excelente. Juan Carlos Robaclases, Fer, Procel y Bulbovaginitis. Muchas felicidades por su posición. 10 de 12, ya casi. Punto doble. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se ve en la imagen? Que le ponga esto. Perfecto. Robaclases ya lleva la Oye, delantera. Diego, una pregunta. ¿Qué pasó? Te escucho. ¿Qué es trujo? La del Procel si quieres. Fer, felicidades. Bulbaginitis, felicidades. Procel, Gracias. felicidades. Juan Carlos y Ricardo Martínez, muchas felicidades por su posición. ¿Qué es esto? ¿Se tradujo? Ay, perdón. Está. Perdón, se tradujo y muchos respondieron mal por culpa de eso. Lo siento. Creo que va a cambiar mucho esto. El señor Procel ya bajó por culpa de eso. Bulbaginitis va delantera, muchas felicidades. Robaclases, Procel, Lerma, Fer y Juan Carlos. ¿Verdadero o falso? Esta no tiene calificación, pueden responder lo que quieran. A 10 no les gustaron. Está bien, está bien. Procel, Lerma. Rifadísimo. Gerardo, felicidades. No, era Bulbaginitis. Juan Carlos y Fer. Fer eres Villalpando. Bulbaginitis. Mira, pues bastante bien. Ahí va la presentación ahora sí. No me cargo. Creo que esta va a ser muy corta, primero porque ya mencionaron muchos de los términos importantes. Y pues ya, nada más eso. Por eso. Ahí va, se está subiendo. ¿Era Memo? Felicidades, Memo. Parece que todos los que se llaman Guillermo son talentosos en la ginecología. Ahí va. ¿Qué es una biquichelada? Se ve bien, ¿verdad? Gracias, man. ¿Se ve el puntero? Porque creo que el anterior no se veía y yo estaba dando por hecho que veían el puntero. Bueno, nada más que me confirmen que se escucha bien y que me ven bien y comenzamos. Bueno, comenzamos así. Pélenme. Sí te escuchas y te ves, pero no veo el puntero.
Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias. Yo sí veo el puntero, sí se ve. Bueno, pues iniciamos así. Bueno, Eh, bueno, gracias. Nuestro tema es dos cosas, vaginitis, y por eso la decía que vaginitis eran pues, todos los términos que eran inflamación de vagina y tal, y enfermedad pélvica inflamatoria. Ambas son GPC, están por separado, pero los vamos a juntar porque estamos bien locos. Vamos a dar la ponencia yo mero y Samantha de Yanira, y el asesor es el doctor Guillermo. Y bueno, en la de vaginitis, pues es bastante corta y los términos son muy sencillos, pero vamos a ahondar un poquitito más, no demasiado. La definición es, por etimología, vagina, que significa vaina, que significa funda. De hecho, pues, el término etimológico es una especie de albur porque se refiere a la vaina de una espada, pero luego se comparó con la estructura anatómica y así le llamaron los anatomistas. Creo que el término correcto anatómico original era vulva, pero bueno, ahora la vulva es toda la estructura externa. Entonces, la vaginitis es vagina, que le digo vaina, la estructura vaginal, y itis, que es la inflamación. Entonces, es el término que describe todos los trastornos de la vagina que generen infección o inflamación o cambios en la microbiota. Entonces, según la guía, y esto no sé qué tan no sé qué tan atinado sea con respecto a otras literaturas, según la guía, como dice aquí, la vaginitis incluye los cambios en la microbiota vaginal, por lo tanto incluiría la vaginosis bacteriana. Entonces es como que un poco trambólico porque etimológicamente es pura inflamación, pero según la guía y según algunos textos que también consulté, también incluye la vaginosis bacteriana, aunque esta sea una vaginosis. Eh, en cuanto a factores de riesgo, pues mencionaba la guía un apartado para cada uno, pero bueno, los pongo en comparación para incluso tenerlo de manera más clara y más general. La vaginosis bacteriana, vamos a tener lavado vaginal, que le llaman duchas vaginales, que se volvió muy popular entre, pues sobre todo jóvenes, creo que en Estados Unidos, que se les vendían unos aparatos, incluso unas sustancias para hacer lavados intravaginales y que tuvieran como que, no sé si mejor como que facilidad para relaciones sexuales y mayor limpieza para si querían como que limpiarse mejor. Entonces se empezó a recomendar mucho y se empezaron a usar, pero luego empezamos a ver que como hacía cambios tan graves en la microbiota de la zona vaginal, empezaba a generar varias enfermedades y a predisponer a otras tantas. Entonces hoy en día los ginecólogos no suelen recomendar el lavado vaginal, incluso suelen contraindicarlo, más que en algunos casos en particular, pero se hace en hospitales solamente. El lavado vaginal o ducha vaginal es un factor de riesgo, especialmente para vaginosis bacteriana porque va a generar disbiosis. El conilongo receptivo, que es como, me parece que es sexo oral con algún paso extra. El reciente cambio de pareja sexual, tabaquismo, anticonceptivos, infección de transmisión sexual. Vamos a hablar de cada uno más específico. Vaginosis por cándida, pues diabetes, obesidad, antibioterapia. Vaginitis por tricomona, clamidia, ITS, no uso de condón. Pero si nos queremos aprender esto de manera pues por puro machete, no nos va a salir, entonces vamos a entender qué son cada uno, ¿no? La guía dice, hay que interrogar el hábito de lavado vaginal, duchas vaginales, cunilungus, todo esto que les puse aquí está. Pero, ¿cuál es el padrón? Lavado vaginal y antibioterapia. ¿A qué le suena? Ay, bueno, ¿a qué le suena? ¿Qué, qué, como qué cosa podría juntar esos dos factores de riesgo como un solo mecanismo? No te escuché, perdón. ¿disbiosis? Efectivamente. Y es lo que mencionó Gerardo hace poco y no lo voy a repetir, pero bueno, tenemos un ecosistema vaginal normal que está compuesto por lactobacilos, que ahorita les enseño cómo se ven en el microscopio. Eh, pero básicamente el epitelio vaginal es rico en glucógeno, como decía, sobre todo en la premenopausia, porque más adelante con las deficiencias hormonales ya va a perder esa estructura, incluso va a cambiar su pH a ser más alcalino. Pero en la mujer joven, en la edad reproductiva, va a ser un pH vaginal de 4 a 4.5. Recuerden que el punto de referencia es el 7, que es la neutralidad, hacia abajo es ácido. Entonces este es un pH ácido. ¿Por qué es ácido? Porque como les mencionaba antes, los bacilos de Doderlein, que Doderlein es el vato que los descubrió en algún momento, también llamados lactobacilos como tal, los lactobacilos convierten la glucosa del glucógeno que se encuentra de manera normal en la vagina en ácido láctico, y también van generando constantemente peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada.
Todo esto acidifica el medio y el medio ácido es protector de manera pues, natural o espontánea contra algunas enfermedades de transmisión sexual, enfermedades en general, contra la propia sustancia que se encuentran que puedan tener contacto con la vagina y así. Entonces el pH vaginal va de 4 a 4.5, que es la pregunta de Kahoot. Esto mantiene microbiota vaginal normal e inhibe crecimientos de organismos patógenos. Entonces efectivamente, esto que veíamos aquí, lavado vaginal y antibioterapia, era disbiosis. Ahora, el resto, ¿cuál es el otro patrón? ¿Qué encuentran de patrón en cunilongo receptivo, reciente cambio de pareja sexual, anticonceptivos hormonales, ITS, no uso de anticonceptivos de barrera? Creo que es bastante evidente, pero Prácticas sexuales de riesgo. efectivamente. Entonces, uno de los factores que comentamos era disbiosis, y vamos a comentar más adelante, pero aquí está la diapositiva que quería. Alteraciones del sistema inmune es la tercera, ya. Me faltó una diapositiva, perdón. Pero bueno, tienes toda la razón. Las prácticas sexuales de riesgo o el contacto sexual, es decir, el contacto de un medio con otro medio, esto es en general en toda la biología e incluso en física, genera que haya un intercambio o una como que adaptación, un equilibrio entre esos medios. Entonces, si yo tengo un medio que es aislado y que de manera natural se comportará de una manera y lo pongo en contacto con otros agentes patógenos, con varias personas que puedan generar contacto con una microbiota distinta por la microbiota del hombre o incluso de otra mujer, esto va a generar un equilibrio, como decíamos antes, una sincronía entre esos, y cuando son varios no se puede generar una sincronía o armonía porque son varios. Entonces esto genera, pues sí, además de disbiosis que ya la veíamos, eh, genera como un contacto con agentes patógenos, y ahí tenemos la triada epidemiológica, ¿no? Que tenemos el agente, tenemos el medio y tenemos el huésped. Pero bueno, lo siguiente que les iba a comentar es la disbiosis. De manera natural tenemos lactobacilos, que será lo más común. También tenemos de manera natural, de alguna manera, a Gardnerella en condiciones digamos, en títulos muy bajos, y también a Cándida. Pero lo que debe ser de mayoría son bacterias como anaerobias, como el lactobacilo, pero esa en particular. Entonces, lo que genera es que agentes son Gardnerella vaginalis, Streptococcus grupo B, Cándida y Tricomona, en esta proporción. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente de vaginitis, según como lo define la guía, o de vaginosis? Pues Gardnerella vaginalis. Es decir, de una lesión vaginal, pues Gardnerella vaginalis es un agente patógeno bastante poderoso para este respecto. Estos 3 o 4 agentes que les menciono aquí representan más del 90% de las infecciones. Entonces ustedes apuestan por estos 3, abordan estos 3 y tendrán las de acertar casi todas, ¿no? Y el 70% de las vaginitis. ¿Por qué 90% de infecciones pero el 70% de vaginitis? Porque dijimos al principio que no todas las vaginitis son infecciosas. Ya mencionaron antes atrofia vaginal, que genera pues, los cambios fisiológicos y no fisiológicos al respecto, incluso pues algún trauma, irritantes, alergias, todo esto puede generar vaginitis que no sea infecciosa. Pero aún así es muy probable que sea infecciosa, y es muy probable que al ser infecciosa sea por estas causas. Entonces, con memorizar estos agentes tenemos las de ganar, y con abordar esos tenemos las de diagnosticar también. La más frecuente, como les decía, Gardnerella vaginalis, que es la vaginosis bacteriana. La prevalencia de vaginosis bacteriana es de 30% en la población general de mujeres de 14 a 50 años, es decir, en la población en edad reproductiva. 30%. Busco en 3, encuentro en 1. Entonces, vamos a encontrarlo de manera muy frecuente y vamos a tener que saber un abordaje muy particular para manejarlo. Porque, como decíamos antes, puedo hacer cultivo para buscar Gardnerella vaginalis, pero lo voy a cultivar y va a aparecer. Pero va a haber muchísimos casos de Gardnerella vaginalis que lo cultive, pero no estaba causando enfermedad. Y bueno, ya les di la respuesta sin querer. Hay un tercer patrón, nos faltaba tabaquismo, diabetes, obesidad, corticosteroides, quimioterapia y inmunocompromiso. El patrón ahí ya lo hemos visto. No sé si alguien lo quiera mencionar de cualquier manera.
¿En qué se parece la diabetes, la obesidad, los esteroides, la quimioterapia? Son condiciones que alteran el sistema inmunológico de manera general. Efectivamente. Entonces tenemos que los factores de riesgo de manera muy sencilla y sintética son disbiosis y alteraciones del sistema inmune. Ambas, con todo lo que pueda generar disbiosis, incluso los que no mencionamos aquí, no que no menciona la guía y no sepamos, no conozcamos todavía que generan disbiosis, todo lo que genera disbiosis puede generar vaginitis y vaginosis. Y lo que genera alteraciones del sistema inmune va a generar vaginitis específicamente por cándida, aunque también puede condicionar a los demás. Porque pues las alteraciones del sistema inmune también de manera directa e indirecta pueden condicionarnos a disbiosis. Como ven. Ya vamos por el cuadro clínico, vamos a hablar de en general y casi no voy a hacer énfasis en los particulares porque ya los mencionamos y me veía venir que iban a mencionarlos de manera bastante acertada. Entonces el cuadro clínico son síntomas inespecíficos pero sugerentes. Y vamos a ver cambio en el volumen, color, olor, prurito, ardor, irritación. También aquí hay patrones, entonces en lugar de memorizarlo, ¿cuál es el patrón? ¿En qué se parecen? Ay, perdón. ¿En qué se parecen la mayoría de estos? Prurito, ardor, irritación, ¿a qué le suena? Eritema. En conjunto, ¿qué forman? Proceso inflamatorio. Efectivamente. Prurito, ardor, irritación, eritema, disuria, dispareunia, casi todos los que vimos aquí, si no es que todos, son los puntos cardinales, los signos cardinales de la inflamación. Entonces, tenemos vaginitis, evidentemente la etimología nos dice que es inflamación y los síntomas van a ser los propios de la inflamación en el área que estamos hablando, que es la vagina. Entonces, es perfectamente lógico, no tenemos que memorizar nada, todo es, sabemos que es inflamación. Y nos falta esto, cambio en el volumen, color, olor, y sobre todo olor, que implica una molécula que está ahí, que nos está estimulando pues unas neuronas que captan químicos, quimioreceptores. Entonces, la molécula es generada por ¿quién? O sea, por una infección, me refiero. No tienen que decir exactamente por quién, porque pues serán todas las bacterias y muchos componentes que no son bacterianos generan infección. Entonces, el patrón aquí, en el cuadro clínico de vaginitis en general, sin hablar de cuál en particular, la mayoría de esas, las vaginitis, van a generar todos estos signos. Ahorita vamos a ver cuál es la excepción, que ya lo dijo Gerardo en el chat antes. Van a ser un conjunto de inflamación y en muchos casos, no siempre, infección. Y podemos verlo y podemos diagnosticarlo y sospecharlo por simplemente ver signos cardinales de inflamación y además ver signos de infección, que podemos ver signos generales o signos locales de infección. El local, en este caso, va a ser el olor y el color. ¿Cómo ven? Hasta ahí vamos bien. Como decíamos, uno de los signos que estamos observando es alteraciones en el flujo, pero exactamente qué es normal para luego irnos a ver cómo se altera. Pues el flujo vaginal normal tiene estos componentes. Volumen 1 a 4 mililitros de líquido cada 24 horas. Cada día 2 mililitros básicamente de líquido. Color blanco o transparente, es decir, este colorcillo de aquí. Olor, no debería oler a nada o debería oler pues como si oliera algo medio ácido, pero no tiene un olor en particular. Y su composición, ya sabemos que son células epiteliales desprendidas o descamadas. La microbiota vaginal de manera normal, los lactobacillus, que tampoco tienen un olor muy particular más que el componente ácido que tienen, y trasudado vaginal, porque sabemos que el trasudado, el líquido que tenemos vaginal no viene de ninguna glándula como se pensaba, ni de Skene ni de Bartholin, sino viene literalmente de que la vasculatura que está debajo está desprendiendo agua o líquido y ese líquido está pasando al epitelio vaginal. Entonces podemos observar que su composición es trasudado, que es básicamente agua con algunos componentes proteicos, la microbiota como tal, la microbiota normal y células como tal. Factores que lo modifican: la dieta, la actividad sexual, la inmunosupresión, el estrés y la medicación pueden de manera no patológica o patológica modificar el flujo vaginal normal. Tenemos que entender estos patrones para entender que el estrés puede generar cambios que no generalmente van a ser por infecciones.
Y bueno, aquí tenemos más claro la leucorrea fisiológica, que existe leucorrea fisiológica. Cerca del periodo ovulatorio, durante el embarazo con anticonceptivos, vemos una secreción mayor. No necesariamente de un olor característico, no necesariamente de un color característico, pero una secreción mayor que la persona dice, oye, tengo mayor flujo que pasa, y el médico debe recordar que la leucorrea fisiológica existe y que aparece en estos ámbitos, sobre todo en el periodo ovulatorio, que será el que más frecuentemente nos encontremos. El proceso de diagnóstico es, como siempre, hacemos un proceso de diagnóstico. Vemos esto que les decía antes, ya sabemos que es inflamación más infección, es decir, la inflamación con sus signos cardinales y tal. Vemos que es asintomático, sin embargo, hasta el 60% de los casos. Entonces, muchas veces ni siquiera vamos a ver nada y tenemos que, cuando nos interesa buscarlo, como en embarazo, como en tales casos en que puede ser más peligroso no tratarlo, pues empezar a buscar estas alteraciones. Si no, pues quizá el abordaje diagnóstico el abordaje sintomático no nos sea de tan utilidad, y tenemos que valorar si debemos o no debemos continuar con el protocolo con base en qué tanto podemos beneficiar a la paciente. La sospecha lo da por esto. Si la paciente llega al médico diciendo, es que doctor, me duele cuando hago del baño, tengo comezón, tengo problemas al orinar y así, y nosotros decimos, bueno, ya sabemos de dónde está localizado, ya tenemos todo eso, ¿no? Y vamos a decirlo más a detalle. Pero el abordaje, como siempre, historia clínica, exploración física y los paraclínicos. En la secreción vaginal anormal, ya que dijimos lo normal, secreción lechosa o blanquecina, porque no se parece al transparente blanquecino que veíamos antes, sino secreción lechosa, es decir, cambio en consistencia y cambio en color. Puede ser amarillenta, puede ser fétida, puede ser pruriginosa y puede tener ardor en genitales, es decir, empezamos a observar alteraciones en ese patrón que conocíamos como normal. Y la secreción vaginal podemos ver pues que es color, olor, volumen y comodidad. Recordar, en secreción vaginal busco color, olor, volumen, comodidad. Y la comodidad será la más relevante porque es una de los componentes que más va a inspirar al médico a seguir buscando más causas y seguir abordando. Porque a veces la paciente dice, es que mira, no tengo ningún síntoma, no tengo problemas, no tengo factores de riesgo como que me vaya a complicar, entonces a veces continuar con el protocolo no hace tanta falta. Y todas las reservas que ahorita vamos a mencionar. Pero el abordaje más claro, porque el anterior era muy difuso, era, como decíamos antes, diagnóstico sintomático, ya lo hicimos, diagnóstico sindromático, ya vimos que es inflamación, infección, todo eso, y ahora diagnóstico topográfico, delimitar el sitio de incomodidad, en qué parte efectivamente tiene comezón, no sé, se relaciona con la orina, se relaciona con relaciones sexuales, todo esto nos permite delimitar el sitio anatómico. Y nuevamente muchas veces la inflamación no es propiamente de la región vaginal y podemos ver que es más arriba, cervicitis es más arriba todavía, enfermedad pélvica inflamatoria es más atrás, es el tracto genital, cosas así, ¿no? Entonces podemos decir más claramente a qué nos estamos refiriendo con tan solo hacer un diagnóstico topográfico, que ya sabemos cómo hacerlo. Las estructuras que podemos ver es vulva, clítoris, vestíbulo, vagina, cuello uterino y pelvis. El diagnóstico asociado y diferenciales, y esto es el abordaje que da en UpToDate, y también la guía da a entender que hagamos lo mismo pero sin decirlo directamente. El diagnóstico asociado y diferencial es cuerpo extraño, como decía, no siempre es infección. Atrofia, no siempre es infección, depende de la edad, depende del contexto en el paciente en el que nos encontramos y lo que nos refiere en la historia. Y infecciones de transmisión sexual. Pueden ser un O, es decir, puede aparecer una cosa o la otra, o puede ser un I. Pueden aparecer ambas, y ahorita vamos a hablar de mecanismos por los cuales interactúan varios microbios para dar digamos, una sobreinfección en cuanto a vaginosis. Y luego dice UpToDate, primero diagnóstico topográfico, luego diagnóstico asociado y diferencial, pensar que tal vez no es infección, y cuando dices no, si es infección sigues delante, y abordar cada síntoma por separado. ¿Qué te parece más relevante a ti, médico, en cuanto a tu sospecha? Flujo, prurito, dolor. Y quizás si el síntoma predominante es dolor, pues lo vas a evaluar incluso por abdomen agudo, lo vas a evaluar por enfermedad pélvica directamente, cosas así. Si es el prurito, pues tenemos un agente patógeno que es el que generalmente va a causar el prurito. Ya tenemos un diagnóstico más certero. Para no dejarlo de lado, el prurito generalmente es causado por cándida.
más que los demás, ese es el que más genera prurito. Y el flujo pues es causado por muchas de las causas, porque aumentan el exudado, la inflamación genera que vasodilatación, y la vasodilatación hace que este exudado que decíamos que pasaba en líquido pues pase más fácilmente a la barrera y tenga exudado. El flujo también puede ser causado por un ectropión, que cuando pasen por esto seguramente lo vayan a ver y así. La evaluación de secreciones vaginales, cuando ya estudiaste todo y ya pensaste en los mecanismos fisiopatológicos y los topográficos, vas a pensar en la secreción como tal. Voy a estudiar la secreción, y como decíamos antes, estudio la secreción, estudio el color, olor, incomodidad, todo eso. Y voy a reevaluar, porque a veces se nos olvida ese paso. Muchas veces en infecciones de transmisión sexual, enfermedades así, dejamos pasar el tiempo y damos tratamiento, dejamos que el paciente se vaya, incluso en las propias guías dicen que no hace falta hacer tanto seguimiento. Sin embargo, al menos para confirmar que sí era, que el diagnóstico fue eficaz, porque quizás estamos dejando sin tratar una enfermedad de transmisión sexual, estamos dejando sin tratar algo que sigue generando incomodidad. Entonces, al menos decirle, creo que incluso la guía dice, al menos decir a la paciente qué banderas rojas o qué cosas deben hacer que la paciente regrese a decir, mire, sigo así. Es decir, con ese tratamiento usted va a sentir mejoría en tanto tiempo, y si no, regresa. Si tiene estos síntomas, regresa. Al menos eso dejarlo dicho, porque a veces la reevaluación lo dejamos pendiente, y les digo, estos son temas muy difíciles que no debemos dejar pendientes, porque son, primero, calidad de vida, y segundo, transmisión de enfermedades que no deben seguir transmitiendo. Para detección oportuna de vaginitis infecciosa se debe realizar historia clínica detallada e historia sexual. Uso de condón sobre todo, y número de parejas sexuales, como decíamos antes, como un factor de riesgo que engloba a varios factores de riesgo como tal. Esta es la super tabla que yo creo que les va a servir de mucho. A mí me está sirviendo mucho. Les dejo parámetros, signos, síntomas, pH, todo esto, la comparativa entre diferentes enfermedades. Los más importantes, como decía antes, 90% se encuentran en estos tres: vulvovaginitis candidiásica, vaginosis bacteriana y tricomoniasis. Entonces tenemos que, les dejo también en rojo o en diferentes colores, lo que más les van a preguntar en el NARAM y lo que más es relevante que recuerden. Vulvovaginitis candidiásica genera prurito. ¿Por qué genera prurito? Pues nos vamos a la evolución. ¿Por qué nos rascamos? Nos rascamos porque tenemos como decía, un untado, teníamos una estructura que queremos literalmente arrastrar físicamente para quitarla de ahí. ¿Cuál es la estructura que más se pega como tal a la piel? No interactúa con el celular, sino se pega a la piel, y tenemos la necesidad fisiológica de rascarlo para quitarlo de ahí. Pues el hongo que se pega a la estructura vaginal. Entonces nuestra respuesta es evolutivamente rascarlo, quitarlo de ahí, físicamente arrastrarlo. Ahora, el mecanismo que está detrás de eso, pues como es un hongo, y como veíamos que el IgE se eleva en parásitos, y se eleva cuando digamos, el sistema inmune no puede fagocitar porque es más grande que el sistema inmune, la estructura que está viendo, pues libera mecanismos proinflamatorios que generan todos los síntomas de alergia, pero también generan todos los síntomas de respuesta parasitaria y de respuesta a estructuras más grandes que los linfocitos. Entonces, en este caso, es lógico pensar que como es un hongo, que como no es tan fácil para el sistema inmune como una bacteria o como un virus atacarla de manera directa, pues genera inflamación y genera comezón. Y como genera comezón y malestar, es el que más comezón y que más malestar llega a la paciente. Dices que, doctor, no aguanto porque me está teniendo una comezón que no puedo con ella. Porque tengo unos síntomas que siento como inflamado, siento raro en esa zona. Genera mucha inflamación porque les digo, está haciendo una vía como si fuera alergia prácticamente, aunque tendrá algunas variaciones. Genera dolor, genera dispareunia, que todo esto, pues la inflamación, que es de la que más inflamación grave genera, de las que más. La descarga no es maloliente, porque no tiene por qué ser maloliente, porque no está liberando sustancias que se volatilicen. Y esto es importante, que casi no se menciona luego. Hay un patrón que también vamos a encontrar, además de saber los síntomas como tal, vamos a ver en qué periodo de la menstruación está, y con eso puedo saber un diagnóstico probabilístico que es más probable que encuentre. En el estadio premenstrual vamos a ver que la candidiasis es más, los síntomas se exacerban y es más frecuente.
Durante la menstruación o después vamos a ver que la tricomoniasis es predominante. Y durante o después, es decir, en todo el momento, porque es un cambio pues, como tal en el medio interno, en el medio, en el tejido, la vaginosis puede estar durante o después de la menstruación. Esto se debe a los cambios en las hormonas, que luego generan cambios en el glucógeno y generan estos cambios incluso en el sistema inmune que hacen, que justifican este comportamiento. En los equilibrios normales son los que ya vimos más atrás, no lo repito. En cuanto a los signos, esto también va a ser una especie de mnemotecnia, pero una mnemotecnia visual. La vulvovaginitis candidiásica, como les dije antes, cándida significa así como algo incandescente, es algo un blanco muy intenso, y albicans significa blanco opaco, como albino. Entonces, y es característico un flujo blanco, grumoso, espeso, como decía Gerardo, lo escriben como queso cottage, que puede adherirse a la vagina y por eso nos queremos rascar para quitarlo físicamente de ahí. Entonces, la mnemotecnia visual es recordar que es un queso cottage. ¿Por qué? Porque huele bien, porque un queso cottage no huele realmente, entonces no es maloliente. ¿Por qué? Porque tiene el flujo característico y porque es blanco. Entonces es una manera muy rápida y práctica de recordarlo correctamente. Como no hay cambios como tal, la cándida de manera natural está en la piel y está en el epitelio pues vaginal, porque por extensión también está en toda la piel del cuerpo, de manera natural y no generalmente patológica. Entonces no genera disbiosis como tal, por lo tanto el pH estará conservado. El normal, el candidiásico, conservado. Como no huele, las aminas son esa sustancia que huele a pescado, esa sustancia que se volatiliza, por lo tanto, si digo que el queso cottage no huele mal, por lo tanto, prueba de aminas será negativa. Es un hongo, tendrá pseudohifas. No todos los hongos tienen, pero este en particular tiene pseudohifas. La microscopía ahorita lo describimos más a detalle. Y el cultivo en este caso me es útil porque puedo saber qué especie es y todo eso. Entonces, en este caso sí me es útil el cultivo. En cuanto a la vaginosis bacteriana, la mnemotecnia visual que les pongo es, bueno, más adelante. Descarga maloliente, la inflamación mínima, y esta es la pregunta que les iba a hacer en este aspecto. ¿Por qué se llama vaginosis y no vaginitis? Y es como ya lo dijo Gerardo. Itis es inflamación y aquí no hay inflamación. Entonces, por el puro nombre me acuerdo que aquí no hay inflamación, no hay comezón, no hay ardor, no hay muchas veces dispareunia, no es al menos tan grave. Y cuando aparece, no sé, el olor a pescado y además dispareunia y además comezón, puedo tener más de un agente patógeno a la vez, o puedo tener otro agente patógeno que no sea vaginosis bacteriana, porque la vaginosis bacteriana no genera inflamación porque se llama vaginosis, y porque el mecanismo detrás es solamente cambios en la microbiota. Por lo tanto, pues tengo, por lógica, tengo todo lo que necesito. El olor a pescado, como dije, es causado por las aminas, que son sustancias volátiles que se generan, de hecho, en la notita de esta diapositiva, si la leen alguna vez, está por qué se genera eso, si tienen curiosidad. Aparece después de la menstruación, porque les digo, este es un cambio permanente, no es cíclico, es un cambio permanente. Descarga blanquecina grisácea, pero no es amarilla, porque la amarilla es esta. Y como cambia el pH, más bien cambia el pH porque cambia la disbiosis, y es osis como disbiosis, entonces es fácil de recordar. La mnemotecnia visual que les tenía para esto es pescado, un pescado infectado. Imagínense un pescado que literalmente es maloliente, que literalmente se imaginan un pescado que rápidamente se pudre porque es el mismo mecanismo, porque genera aminas y huele a pescado. Entonces, imagínense un pescado, es grisáceo, un pescado maloliente y un pescado que rápidamente se pudre en el refrigerador. Te puse aquí como dato clínico clave. En el caso de la vulvovaginitis es flujo en cordones con prurito. En la vaginosis bacteriana es el flujo maloliente, es característico. Dicho en algún libro dice patonomónico, pero me parece que no es tanto. Porque ahorita les digo por qué. La tricomoniasis es descarga maloliente. Algunos lo describen como un olor como extraño, pero algunos dicen que incluso se parece al olor a pescado. Creo que es algo diferente, pero se parece entre sí. Bueno. La descarga es verde, amarillenta, genera eritema vulvovaginal
Tiene un pH elevado, característicamente elevado. Microscopía negativa, a veces es positiva. Y otras pruebas, bueno, tal. Lo característico es descarga verde amarillenta con inflamación importante. Y la mnemotecnia visual que les dejo aquí es trico. La palabra trico, ¿alguien sabe etimológicamente qué significa? Así como hipertricosis. ¿Por qué es Cabello, ¿no? cabello? Efectivamente. ¿Por qué se llama tricomonas? Porque son estructuras que tienen un cabellito, tienen un flagelo. Es fácil recordar entonces que son móviles, que las tricomonas al microscopio se ven móviles. Y la mnemotecnia es canas verdes. De hecho, en la nota de la clase le puse aprenderme este tema me causó canas verdes, ¿no? Entonces, el que se llama trico es cabello y el cabello es verde, digamos, mejor se imagínense a lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es la mnemotecnia visual que les dejo para recordarlo más fácilmente. Decidí hacer más énfasis en vaginitis bacteriana porque pensé que de esta no iban a hablar tanto, pero también se abordó, está bien. Pero vaginitis bacteriana o vaginosis, es la causa más frecuente y por eso quiero hacer énfasis en ello. ¿Por qué se llaman células clave? Y esto es un dato histórico que me parece bonito abordarlo. En el estudio del doctor Gardner, el doctor, el doctor Gardner les llamó hemófilos vaginalis vaginitis. Bueno, más bien hemófilos vaginalis y causaban vaginitis. Y él los describe en su artículo original, que ahí dice la fecha del 59, imagínense, hace cuánto tiempo. Dice, la apariencia de las células epiteliales en el, ¿cómo se dice? Como que en la muestrita húmeda, con solución salina, generó la pista, más valiosa para la presencia de hemófilos vaginales. Y más adelante en su artículo dice, para propósitos de brevedad, estas células epiteliales finamente granuladas son frecuentemente referidas como células clave. Es decir, él dice, mira, son una pista bastante buena, de hecho es el dato el único dato que nos va a decir efectivamente es esto, la causa, y él mismo dice, mira, para ser más breves le voy a llamar células clave, para no estar escribiendo cada vez, y le voy a poner un nombre. Me gustaría que hubiera sido más descriptivo, etimológicamente o algo así, pero bueno, células clave, y ya sabemos por qué y quién le llamó así, el doctor Gardner. Entonces ya sabemos que es Gardnerella, lo que vemos en las células clave. Así se ven. Como decíamos antes, en la imagen que mostró Gerardo se veía en tinción de Gram, y por eso se veían pues las estructuras en moradito pequeño y la célula epitelial vaginal pues en rosa grande. Y en este caso, como no tenemos tensión, sino es solamente con solución salina, vemos como aquí deberíamos las estructuras pequeñas de las bacterias, pero como lo vemos a menos enfoque y sin contraste, solamente vemos como que se pierden los bordes de la célula. Entonces aquí donde vemos la célula clave. Y bueno, el doctor Gardner y Dox describen en el artículo original este mismo, de hemófilos vaginales, dice, el hallazgo como que más impresionante o más importante de la tinción de Gram es el número tremendo de pequeños bacilos gram negativos, pleomórficos, frecuentemente formando campos sólidos afuera de los elementos celulares. Entonces, pues vemos aquí que ya escribía eh, estructuras gram negativas alrededor del epitelio. Y nos quedará claro y ya no se nos olvidará que son células clave. Y la mnemotecnia visual, esta se llama Sketchy, es una página web que pone como mnemotecnia visuales muy, muy eficiente. Nos pone esta imagen, y esto es el tema de vaginosis bacteriana. Nos pone elementos en una sola imagen para que recordemos la imagen y tengamos todos los elementos. Hay un jardín, entonces Garden. Garden es Garnerella, y nos queda más claro. Y junto al jardín que hay, están vendiendo peces, entonces huele a pescado. Y aquí un perrito está oliendo tal, ¿no? Y el perrito tiene un sombrero que dice KOH, porque la prueba con KOH de 10% es cuando empiezas a olerlo. Eh, Tenemos también las células clave, es un detective viendo el pescado y se ve aquí que tiene las estructuras características, ¿no? Entonces es the clue, la pista que tiene. En inglés tiene más sentido. Y está pasando un metro a un lado, tratamiento metronidazol.
vendrán más elementos si le ponen más atención, como aquí el pescadito, como aquí que tiene pH de 4.5 mayor y así. Pero bueno, esta es una forma que les dejo para que si les gusta, ahí la tienen. En cuanto a vaginosis bacteriana, el examen físico, de hecho no, en general. El examen físico evalúa grado de inflamación vulvovaginal, características del flujo vaginal, presencia de lesiones, presencia de cuerpo extraño, sensibilidad del movimiento pélvico o cervical. Es decir, vamos a hacer, como decían antes, vamos a hacer exploración visual, vamos a hacer exploración bimanual y quizá antes de la exploración bimanual hagamos especuloscopía. Y sin el quizá, porque es muy importante hacerlo. Toda mujer con descarga vaginal normal persistente debe ser examinada clínicamente con exploración ginecológica. Y ante la referencia de flujo o descarga vaginal, se debe descartar que sea secundaria a uso o presencia de cuerpos extraños. Como decía en la presentación de antes, de la sangrado uterino normal, es bastante frecuente que encontremos, sobre todo en personas jóvenes que se tienen cuerpos extraños, que están generando vaginitis, incluso sangrado, incluso dismenorrea. Bueno, dismenorrea no, perdón. Entonces, todo esto podemos asociarlo a cuerpos extraños si tenemos la sospecha adecuada y la historia adecuada. En cuanto a hallazgos físicos, les dejo pues esta tabla. En la guía de práctica clínica nos dice nada más examinada clínicamente, pero yo les digo aquí cómo se examina. Vulva, vamos en normal, vamos a encontrar si encontramos vulva normal, podemos pensar en vaginosis bacteriana o en leucorrea. O sea, la vulva está normal como tal, el tejido está normal. Si encontramos eritema, edema o fisuras, ¿qué sospechamos? Candidiasis, porque hay eritema, porque hay inflamación. Tricomoniasis, porque también hay inflamación. O dermatitis, porque la dermatitis también termina con itis, es una inflamación. Entonces, estas tres podemos sospecharlas cuando encontramos a la exploración, simplemente a la observación, eritema, edema o fisuras. Cuando vemos cambios atróficos, pues directamente atrofia vaginal, hipoestrogenemia. Pensamos en la edad del paciente o si está posparto o cosas así. Cambios en la arquitectura vulvaginal, vemos cicatrices, pues decimos, mira, es inflamación crónica, es por líquen plano erosivo, o vamos cicatrices porque tuvo un procedimiento quirúrgico y puede esto estar generando la inflamación y los síntomas. Si vemos dolor a la presión con hisopo, que se le llama Q-tip test, vamos a empezar en un proceso inflamatorio o de etiología poco clara. Pero el proceso inflamatorio, pues si vemos dolor a presión, pues vemos que la inflamación es grave, ¿no? Si vemos un condón tapón retenido, cuerpo extraño, como decía antes. Si vemos verrugas vaginales, pues condilomatosis por herpes. Si vemos tejido, o por BPH, perdón. Si vemos tejido de granulación o de infección de sitio quirúrgico, pues cirugía. Si el sitio quirúrgico infectado, tenemos la respuesta. Y eso genera vaginitis, por supuesto que sí genera vaginitis. Si vemos cambios necróticos o inflamatorios, pues vamos a empezar en malignidad del tracto genital inferior o superior, cambios necróticos o inflamatorios. Si vemos lesiones eritematosas maculares o multifocales, vulvaginitis erosiva. Entonces ya sabemos cómo que explorar y ya sabemos qué patrones podemos encontrar. Y la estructura de condilomatosis les dejo la imagen de pues esto es tejido de granulación cuando se está reparando una herida. Esto es lo que les decía de necrosis, cambios necróticos, y es la vulvaginitis erosiva. Entonces tienen como que varias pistas para saber qué buscar, no solamente decir busca, pero qué busco, ¿no? Ya sabemos que el pH vaginal es una de las cosas que se va a estudiar, porque nos va a hacer un diferencial bastante poderoso entre diferentes entidades. Se aplica una tira reactiva durante unos segundos a la pared lateral vaginal. Ahí en las laterales es importante, porque las demás me parece que pueden dar falsos negativos o positivos. El pH de la muestra es estable por 2 a 5 minutos, por eso en condiciones normales de temperatura y presión. Entonces, es importante ir a estudiarla rápidamente y no que nos dejemos en la bata y se nos olvide o lo que sea, ¿no? El pH, pues como se potencial de hidrógeno, pues es altamente reactivo con otras sustancias y va a cambiar muy rápidamente. Entonces, tomamos la muestra y directamente lo vamos y estudiamos. El pH elevado, pensamos en vaginitis bacteriana, tricomoniasis o causas no infecciosas. pH normal, elevado me refiero a ácido. pH normal, no sé por qué lo puse así, perdón, lo puse al revés.
pH normal, dermatitis por contacto, es decir, no hay inflamación, no hay cambios, no hay disbiosis, dermatitis por contacto o dermatitis seborreica, psoriasis, vulvodinia, cambios dermatológicos. pH bajo, candidiasis. Es menos útil en extremos de la vida, porque en los extremos de la vida, de manera fisiológica, cambia el pH por disbiosis propia, por cambios hormonales, por todo eso. Ya mencionaron antes los criterios de Amsel, pero aquí también les voy a dar un poquito de historia, y criterios de Nugent. Los criterios de Amsel, ya dijimos antes que Gardner, el que escribió la bacteria, le llamó hemófilos vaginales, luego describió que era una célula que era muy importante y que era una célula clave. Luego se publicó un artículo del doctor Richard Amsel que se llamaba vaginitis no específica, vaginitis inespecífica, así se le llamaba antes, y hoy ese término ya no es válido. Y describió criterios diagnósticos y asociaciones epidemiológicas de los cambios. Él propuso criterios que a la fecha son muy bien utilizados, de hecho son los más antiguos, me parece, del 83, y son los que se siguen usando, a pesar de que hay unos nuevos, que son los de Nugent y los de High, que ya mencionó también Gerardo. Les dejo los criterios son prueba de aminas positiva, secreción fina, homogénea y grisácea, células clave presentes y pH vaginal de más de 4.5. Es decir, estos 4 criterios nos van a dar una correlación bastante buena con el diagnóstico correcto. La mnemotecnia es AM, aminas, C, secreción, L, clave, o CLU, es bastante útil, y el cuarto es el 4.5. No supe cómo integrar eso, así que es el cuarto, 4.5. Estos son los que vamos a usar. Es decir, estos, los Nugent y de High son de investigación. Los que vamos a usar en la práctica clínica son AMSA, porque son rápidos, porque son fáciles. Un punto clave aquí, se parecen o pueden superponerse con la tricomoniasis. Es decir, la tricomoniasis puede dar prueba de aminas positiva, puede dar una secreción muy parecida y puede dar un pH vaginal mayor a 4.5. Lo que lo diferencia es la clave, precisamente, la célula clave. El patronomónico es la célula clave. Los demás pueden superponerse con otras infecciones, sobre todo tricomonas. Los criterios de Nugent son criterios microbiológicos que hablan de disminución de lactobacilos y microbiota mixta. Ahorita les digo más de ello. Los propuso el Dr. Nugent en un artículo que se decía, el diagnóstico de vaginosis bacteriana es mejorado por métodos estandarizados para tinción de Gram. Tinción de Gram, esto es importante. Esto se propuso en el 83, si se fijan, se había puesto la entidad microbiológica en el 59, me parece, 83 y este en el 91. Sin embargo, estos son los que usamos y seguimos usando la entidad que nos explica. Con fines diagnósticos, utilizar los criterios clínicos de Amsel para tinción de Gram. Es decir, si vas a hacer tinción en solución salina, criterios de Amsel. O si no vas a hacer tinción, criterios de Amsel igual. 3 de 4. Con esos basta. Y si vas a hacer tinción de Gram, usa los de Nugent o los de High. Eso también es importante. Con tinción de Gram y usa criterios de Amsel, es decir, los fusionas, tienes una sensibilidad para vaginosis bacteriana de más del 90% y especificidad de 77%. Son bastante útiles y a la fecha son válidos. Imagínense desde el 83 que se publicó. La tinción de Gram de flujo vaginal es el estándar de oro para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. En el cajón les pregunté cuál era y les puse la trampa de que era el cultivo. Les dije que el cultivo no era útil y que el estándar de oro es la tinción de Gram. Curiosamente se está publicando que le está llegando la PCR para intentar desplazarlo, pero todavía no. Todavía, incluso más que la PCR, se considera bastante útil la tinción de Gram. Ya conforme avance más esto, no sé si avanzo más, la PCR puede desplazarlo, pero todavía no. Se realiza investigación solamente la tinción de Gram porque requiere más tiempo, recursos y experiencia. Criterios de AMSA. Como ven, 3 de 4 criterios de AMSA. Y pueden estar en criticomuniasis también, como les decía. Si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿eh? Cuando voy a hacer tinción de Gram, como les decía, te puedo hacer High, criterios de High o criterios de Nugent. Los criterios de Nugent son estos. Es decir, voy a ver a microscopio con la tinción hecha y voy a ver lactobacilos, cuántos de lactobacilos veo por campo, por inmersión en aceite. 4
o más bien, aquí tengo cuántos. Una cruz es 0,1. Dos cruces es 1,4. Tres cruces es 5,30 y cuatro cruces es más de 30. Y hago la puntuación. Si se fijan, la puntuación va creciendo, va más cruces conforme hay más Gardnerella, más bacteroides, más bacilos gram variables. Pero va bajando conforme hay más lactobacilos, porque lo deseable es que haya más lactobacilos y haya menos bacterias patógenas. Entonces es como una relación inversa en este aspecto. La puntuación de 7 a 10 me da diagnóstico de infección por vaginitis bacteriana. De 4 a 6 intermedia, 0 a 3 normal. La puntuación se hace como les dije antes. La Gardnerella vaginalis es el principal patógeno que causa vaginitis bacteriana, pero no es el único. Se ha descrito Prevotella, porfiromonas, bacteroides, importante micoplasma, importante ureaplasma, importante atopobium. Y hay un mecanismo que se está estudiando, no sé si todavía sea como que sea estándar, que todos digan que es correcto, pero es una teoría que me gustó mucho, que dice que los biofilms son lo más relevante aquí. Es decir, ¿por qué hay una relación estadística tan fuerte? Porque es muy poderosa. Ay, sí, doctor, perdón por tardarme. Ay, bueno, ya casi termino. Hay una relación muy fuerte entre Gardnerella vaginalis y cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, incluyendo VPH y las lesiones que generan por VPH, incluyendo VIH, incluyendo todas las enfermedades de transmisión sexual, gonorrea y tal. ¿Por qué es una relación tan fuerte? Parece que la Gardnerella vaginalis genera como tal un biofilm y hace que sea resistente a algunos antibióticos e incluso resistente a la tracción, o sea, es decir, al flujo y a los sistemas inmunes. Y en ese biofilm incluye otras bacterias, entonces la Gardnerella vaginalis se adhiere al tejido y luego da pie a que otras bacterias se puedan adherir a la Gardnerella. Entonces la Gardnerella como tal hace un mecanismo de atraer a otras infecciones. Por eso es tan importante quitarla en el embarazo, por ejemplo. Entonces, este es el mecanismo que les platiqué y pues me parece un dato curioso. Aquí se los dejo. Se adhiere al epitel vaginal y se convierte en andamio al que se adhieren otras especies. Los criterios de High, el grado 0 es que no hay, o sea, de hecho no me acuerdo qué es, pero bueno. El grado 0 es completamente normal. Grado 1 predomina el lactobacillus. Grado 2 es microbiota mixta. Grado 3 es predomina Gardnerella o Humilincus. Solo en grado 3, en criterios de High, en grado 3 es vaginosis bacteriana. Los demás es criterio dudoso o criterio normal. Creo que 0 es que no encuentre bacterias, es decir, que está mal tomada. Pero aquí está la publicación del Dr. High. Es más actual, pero seguimos usando la del otro man. El frotis de Papa Nicolau no es confiable. La doctora Patricia lo comenta en sus clases. A veces le hacen Papa Nicolau y quieren que le reporte infección de transmisión sexual y quieren que le reporte la causa de vaginitis. Y a veces los médicos piensan que cuando hay, no sé, sospecha de infecciones vaginales o cervicales, pues tú vas a hacer Papa Nicolau, pero no. O sea, estoy hablando de la citología cervical para buscar lesiones malignas o premalignas y no debo pedir Papa Nicolau para buscar infecciones, porque si bien se reportan y a veces se reportan pues, bastante bien, no es para eso y no es tan confiable, sensibilidad de 49%, entonces no vale la pena, no está indicado. Cultivo vaginal no tiene papel en diagnóstico de vaginitis bacteriana, 50-60% lo voy a encontrar positivo en pacientes sanas, entonces me equivoco de uno de cada dos, no es útil. Y tinción de Gram es el estándar de oro, como les dije antes. En microscopía voy a hacer una especuloscopía. Voy a tomar una muestra de tejido vaginal. Puedo tomarla con hisopo sin hacer especuloscopía, pero se recomienda que lo hagamos con especuloscopía. Tomamos la muestra, untamos en portaobjetos, evaluamos solución salina, que eso es lo que más generalmente se va a hacer. Unas gotas en 0.9%. Observamos en 10 a 20 minutos de la obtención y podemos ver tanto cándida como tricomona y células clave. Entonces tenemos todos los agentes importantes, los tenemos identificados con una simple solución salina. Con el KOH le ponemos KOH y destruimos los elementos celulares y ahí se liberan las aminas que tenían dentro de las células. Entonces con el KOH se libera el olor y es característico oler el pescado, ¿no?
¿Por qué cuando la persona menstrua y por qué cuando la persona tiene relaciones sexuales con eyaculación adentro huele a pescado característicamente? Porque ambos son soluciones básicas. Entonces, al igual que el KOH, que es una base, ambas destruyen los metales celulares y generan este olor. Entonces, el KOH funciona por el mismo mecanismo que la sangre y que el semen para liberar el olor. Por lo tanto, vamos a ver olor en relaciones sexuales y vamos a ver olor en, en sangrado. La emisión del examen de espéculo resulta en su diagnóstico y la omisión, debe evitarse. Es decir, debemos hacer espéculos siempre que podamos, o siempre. La especuloscopía facilita el diagnóstico diferencial porque podemos ver cervicitis, podemos saber alguna otra lesión, podemos ver el propio ectropio, que les decía que causa flujo. El hallazgos, pues ya no voy a ahondar mucho en esto porque no quiero extenderme más, pero bueno, estos son los lactobacilos, o los bacilos de Dutherland, que es lo mismo. Es lactobacilos o bacilos de Dutherland. Son las células epiteliales normales. Aquí se ven las levaduras de la cándida. Estas son las células clave, células clave, células clave. En los tres se ve como el borde está borrado y como tiene puntitos. La hifas pues se ven así como, como marañas. Y la tricomona es esta, tiene aquí el trico, tiene su flagelo. Si la microscopía sale negativo y sigo sospechando, puede ser NAT para los tres, tanto para tricomona como para Gardnerella como para Cándida. Puede ser PCR para los tres, o puede ser cultivo para Cándida, que el cultivo para Cándida, recuerden, es el estándar de oro. PCR permite ser diagnóstico diferencial con otras de transmisión sexual. Puede buscar de una vez clamidia, puede buscar de una vez gonorrea en PCR. Entonces, quizá cuando la microscopía sea negativa y quiero seguir sospechando alguna causa infecciosa, pues puedo hacer PCR y aventarme todos los diagnósticos diferenciales que yo tenga en ese momento. Preferencia no todos, pero los que tenga en ese momento. Y aquí dice lo mismo. Vaginitis por tricomonas, estudios específicos para diagnóstico, detección de frotes convencional de Papa Nicolau, microscopía, cultivo de tricomonas, pruebas de ácido nucleico, atención de pruebas como la prueba rápida de antígenos. Y aquí decía que la sensibilidad de microscopía es bastante poderosa. El manejo es documentar etiología antes de tratar, porque si no, como decía el doctor Macías, se va a enojar mucho con nosotros él, porque luego no era eso y ya no puedes hacer cultivo porque ya no va a salir, porque ya diste antibiótico, entonces ya no sabes qué era y tienes como que una ambigüedad que tú solo te provocaste. Entonces primero documenta etiología, primero haz tus estudios pertinentes y luego tratas. De preferencia, dice la guía, que no se haga terapia empírica, aunque luego creo que te dice cuáles. Entonces, pues si bien los signos y síntomas son muy claros y a veces nos dan diagnóstico directamente, mejor documentarlo, porque ahí puede haber muchas dudas y puede complicarse. La tabla de tratamiento es esta, se las dejo también. Primera línea para candidiasis, fluconazol, ya lo dijo el doctor. Y traconazol es la alternativa. Miconazol y micolazol también en embarazo, porque hay que evitar los azoles en embarazo. Nistatina también, nistatina en embarazo, porque este también es un azol, curiosamente. La vaginosis, metronidazol. Como decía la imagen, tiene el metro a un lado de un jardín y una hacienda de pescados. La tricomoniasis, metronidazol también. Y clamidia, citromicina. Entonces aquí tienen como pues, la tabla comparativa. En la pareja se tratan las que son de transmisión sexual. Importante. Se tratan las que son de transmisión sexual. ¿Cuáles son? Estas no. Estas sí. Tricomoniasis y clamidia trachomatis. En la pareja. En los demás no hace falta porque no se ha descrito el mecanismo por el cual se transmite de una pareja a la otra. Pues ya, en el embarazo hay que evitar los azoles y no tratar la candidiasis si es asintomática porque se va a volver a infectar. Es decir, es relativamente normal que esté ahí y no suele dar mayores problemas. En embarazo es imprescindible tratar la vaginosis bacteriana, porque ahorita vamos a decir por qué. Y hay que evitar metronidazol en lactancia en dosis altas porque puede generar lesiones en el bebé. La tricomoniasis se trata igual en el embarazo. Y la clamidia hay que evitar doxiciclina y levofloxacino. La citomicina sigue siendo segura. Entonces en embarazo seguimos dando citomicina
pero no hay que darle doxiciclina en embarazo. Es todo. La referencia a segundo nivel es, hay que enviar a segundo nivel en VIH, sin respuesta al tratamiento, o candidiasis vulvovaginal con clabrata o alguna otra especie de cándida. Seguimiento, como les decía, en vaginitis infecciosa no se requiere una consulta. Como la mayoría de los fármacos son de monodosis, o los fármacos son muy efectivos, tienen tasa de curación como de 95%, quizá no hace falta ver si funcionó, porque si hicimos el diagnóstico correcto, funcionó. Sin embargo, pues como decía aquí, hay que pedir al paciente que decirle que regrese si tiene persistencia o recurrencia de síntomas. La incapacidad por 1 a 3 días y se asocia con enfermedad pélvica inflamatoria, fiebre postparto, ruptura por de membranas. Por eso decía que la vaginosis hay que tratarla de manera bastante agresiva o al menos asertiva en el embarazo. Y es todo. La condición a enfermedad pélvica inflamatoria, que es el siguiente tema. ¿Sí me escuchó? Sí, hola. ¿Sí o no? Yo te escucho. Sí, Ah, bueno. Cualquier cosa, si me corto, bueno, si me dejo de escuchar, me avisan, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la GPC de enfermedad pélvica inflamatoria. EPI. Pues me voy a ir un poco rápido porque pues ya llevamos mucho tiempo y pues trataré de ser breve, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos visto, la pélvica es una inflamación del útero, trompas y ovarios debido a una infección bacteriana ascendente desde el tracto genital inferior, en donde pues, los gérmenes penetran por la vagina y ascienden hacia el proceso inflamatorio e infeccioso. Pues va a haber mayor incidencia en mujeres con prácticas sexuales de riesgo. El espectro de gravedad va a ir desde muy leve a letal, como ya lo habíamos visto, que pues puede causar endometritis, parametritis, alpingitis, oforitis, un absceso tubo-ovárico y hasta una la presentación puede ser subclínica, sintomática, hasta una infección grave que pues, puede amenazar la vida de la paciente. Y pues las secuelas, principalmente hay un dolor pélvico con embarazo ectópico e infertilidad. ¿Por qué es un problema de salud para la sociedad? Porque es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la mujer. En Estados Unidos se estima que cada año más de 1 millón de mujeres sufre un episodio de EPI aguda. Más de 100,000 mujeres quedan infértiles cada año como consecuencia y pues gran proporción de embarazos ectópicos se asocian a eventos previos de EPI. Sobre las infecciones de transmisión sexual, pues es un problema de salud pública a nivel mundial. Abarcan las primeras 10 causas de morbilidad en el grupo de 15 a 44 años. Afecta principalmente a países en vías de desarrollo, ya que hasta el 85% de su población son activos. También pues es causa de enfermedad aguda, crónica, infertilidad y muerte. Ocupa los primeros 5 lugares en demanda en consulta en primer nivel de atención médica, por lo cual pues es importante conocerlas y pues tratarlas. Y pues la detección del VIH también es importante. Sí, bueno, en cuanto a los factores de riesgo para EPI, pues lo principal es la promiscuidad. ¿Sí me escucho? Es que mi internet está fallando, pero Sí, aquí estamos. no sé si me escucho por favor.
Ya te escucho bien. ¿Sí me escuchas? Ya te escucho. Bueno, le voy a seguir. Ok, el principal factor pues es la promiscuidad sexual, como ya lo habíamos visto, de enfermedad de transmisión sexual o pues que tengan una enfermedad de transmisión sexual, que sea una mujer en edad reproductiva de 15 a 45 años, el uso de DIU a esta enfermedad y pues una instrumentación uterina o una vaginosis bacteriana. Bueno, como ya hemos visto, la transmisión sexual pues es primordial para que se lleve a cabo pues la enfermedad pélvica inflamatoria. Y pues los patógenos más frecuentes y Neisseria gonorrea. También hay otros como Mycoplasma genitale o Actinomyces israelí, que se asocia a aquellas mujeres que portan el DIU. Bueno, ahora sí con las evidencias y las recomendaciones. En cuanto a la prevención primaria, pues sabemos que la EPI está asociada con infecciones de transmisión sexual y por lo tanto pues los principales patógenos son Neisseria gonorrea. También se asocian agentes anaerobios y bacterias facultativas encontradas en las vaginosis bacterianas. En un estudio mexicana se encontró que la etiología era en cuanto a una infección polimicrobiana y pues no se identificaba Neisseria gonorrea en pacientes con EPI. Pero bueno, vamos a dirigir el tratamiento en forma específica si se cuenta con la epidemiología de la población y si no se cuenta, pues hay que utilizar el manejo. Más adelante lo vamos a ver. En cuanto a la prevención secundaria, el diagnóstico clínico, pues como ya habíamos visto, los síntomas principales pues es un dolor abdominal bajo, dispaneuria, flujo transvaginal anormal y un sangrado transvaginal anormal. En los signos pues vamos a tener que en la exploración física dolor a la palpación abdominal bajo, a la movilización cervical en el examen bimanual, puede haber dolor anexial y pues una fiebre y 8 grados. La guía nos recomienda realizar un examen bimanual en la población que sea sexualmente activa y que nosotros sospechemos que tenga un riesgo de enfermedad que la tenga y pues y que tengan un dolor pélvico. A la exploración física, como ya lo había dicho, un dolor abdominal bajo, dispaneuria, leucorrea, sangrado transvaginal y fiebre. También, pues, ningún signo o síntoma se considera estándar de oro para el diagnóstico. Por lo tanto, pues debemos de ayudarnos de otras pruebas diagnósticas. Vamos a sospechar de una EPI a toda mujer que presente dolor abdominal con o síntomas acompañantes y vamos a decir que tenemos un caso definitivo de EPI cuando una mujer presente dolor abdominal con agregados, pero que tenga un cultivo de secreción vaginal positivo a los patógenos que ya habíamos visto, que principalmente pues es Neisseria gonorrea y clamidia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, aparte de diagnosticar la enfermedad pélvica inflamatoria, tenemos que descartar signos de alarma, que estos son un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues es la presencia de al menos 2 de los siguientes signos, que es una temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, una presión parcial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio o un recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4 o 10% de formas inmaduras en sangre periférica. O también que tengamos un cuadro de inestabilidad hemodinámica, pues también cuenta como un signo de alarma.
Ahora, en cuanto a la clasificación de la gravedad de EPI, bueno, esta se clasifica en 3 grados. El primer grado es el grado 1, que es leve, en donde vamos a tener una EPI no complicada, sin masa anexial, sin datos de abdomen agudo ni irritación peritoneal. Aquí está modificada esta tablita en cuanto a la clasificación de MONIP, no sé si la habían escuchado, ya que aquí en esta tablita ponen en grado 1 que no hay agudo, ya que si hay datos de abdomen agudo tenemos que clasificarla como un grado 2 y pues requiere hospitalización y atención médica en segundo nivel. Pues se clasifica como moderada, una EPI complicada en donde hay una presencia de masa anexial o un absceso que involucra trompas y ovarios y pues de irritación peritoneal o no puede haber. Y en el grado 3, pues tenemos un estado grave o severo en donde tenemos una EPI diseminada pélvicas, un absceso tubovárico roto o pelviperitonitis con datos de respuesta sistémica. Bueno, la guía nos pone como punto de buena práctica. La clasificación de EPI considera la respuesta inflamatoria sistémica y la presencia de abdomen agudo para identificar la gravedad y pues así orientar la intervención que vamos a realizar. Bueno, en cuanto a si tenemos mujeres mayores de 14 años con vida sexual activa, hay que tomar en cuenta los antecedentes ginecobstétricos, es decir, embarazos, si tuvo partos recientes, abortos y pues la fecha de última menstruación. Para buscar, hay que tener una búsqueda intencionada de signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o signos de inestabilidad hemodinámica o irritación peritoneal o la presencia de una masa o plastrón abdominal con o sin datos de abdomen agudo. Y pues aquí nos van a orientar a una enfermedad pélvica inflamatoria y a descartar pues diagnósticos diferenciales. Una apendicitis aguda, un embarazo ectópico, un dolor funcional del periodo periovulatorio y tumores de anexos o endometriosis. Bueno, como ya la alarma, aquí pues como ya les había dicho, si tenemos signos de alarma, debemos realizar una atención inmediata en un servicio de urgencias de primera atención y si hay una sospecha de enfermedad renoureteral o gastrointestinal, pues hay que referir a un segundo nivel de atención con el especialista adecuado. En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos un caso definitivo de EPI, pues tenemos que realizar pruebas específicas o pruebas inespecíficas. En las pruebas específicas vamos a realizar un frotamiento en donde vamos a poder ver diplococos gram negativos o bueno, el cultivo de Neisseria gonorrea y pues también podemos realizar una inmunofluorescencia positiva. En cuanto a las pruebas inespecíficas, debemos tomar en cuenta la presencia de abundantes leucocitos a la microscopía. Esta tiene un valor predictivo negativo del 95%. También, pues, la elevación de la proteína C reactiva o un aumento de la velocidad de eritrocitación globular también es una prueba. Alguien prendió su micrófono. Bueno. Ya quedó. Bueno, si tenemos a mujeres, si tenemos una mujer con vida sexual activa, más factores de riesgo para EPI, como ya lo habíamos visto, y presenta dolor abdominal, es motivo de, como indicación para realizar pruebas para diagnóstico de EPI.
y pues el diagnóstico etiológico se debe de realizar si las unidades cuentan con un laboratorio en donde pues se hagan las pruebas de detección para infecciones de transmisión sexual. En cuanto a la laparoscopía, como es de oro para el diagnóstico de EPI y como diagnóstico diferencial de embarazo ectópico, tumores anexiales y apendicitis aguda. La biopsia de endometrio, pues también histológica de endometritis como utilidad diagnóstica para enfermedad pélvica inflamatoria, pero la guía nos recomienda, no se recomienda la realización rutinaria de biopsia del endometrio, ya que pues tienen altos costos y son invasivos para la paciente. Y pues estos solamente se realizan en caso de duda diagnóstica o para También hay otros auxiliares diagnósticos como la ecografía pélvica transvaginal, que pues podemos encontrar engrosamiento o colección en el interior de la con o sin líquido libre en fondo de saco, y pues al estudio Doppler también aumenta la sensibilidad y especificidad de estos parámetros. Pues tampoco no se recomienda el uso rutinario de resonancia magnética para el diagnóstico de certeza de enfermedad pélvica inflamatoria. Y pues los auxiliares de diagnóstico solamente se solicitan cuando haya un valor diagnóstico mayor o haya disponibilidad o que haya un reporte oportuno. En cuanto al tratamiento, va a recomendar el tratamiento empírico en casos de EPI sospechosos cuando tengamos mujeres jóvenes menores de 24 años que sean sexualmente activas y que tengan transmisión sexual. O también que tengan dolor pélvico con uno o más criterios en el examen pélvico, que es dolor a la movilidad del cérvix, dolor uterino, dolor anexial. Cuenta los antecedentes de alergia a medicamentos para su tratamiento. En el tratamiento pues debe incluir antimicrobianos útiles contra Neisseria gonorrea, clamidia, gram negativos y estreptococos. En cuanto al tratamiento empírico, pues se va a indicar de acuerdo a la epidemiología de la población, el riesgo-beneficio, hay que calidad, el costo, la aceptación del paciente y la susceptibilidad antimicrobiana. Se va a recomendar en casos sospechosos o definitivos y oral en casos de EPI de leve a moderada en cuanto a la clasificación de gravedad, y el tratamiento parenteral en casos de EPI moderada con falla en el tratamiento oral o cuando tengamos una EPI grave. El objetivo del tratamiento pues va a ser disminuir las complicaciones y minimizar los casos secundarios. En cuanto al breve, pues se va a poder realizar en un primer nivel de atención por el médico familiar. En cuanto al EPI moderado y grave, se recomienda realizarlo en un segundo y tercer con un equipo especializado como los ginecólogos o infectólogos. El manejo ambulatorio de EPI pues tiene como objetivo el tratamiento curativo eficaz, oportuno y preventivo, pues para evitar las complicaciones que tienen esta enfermedad, minimizar el número de casos e interrumpir la cadena de transmisión de las infecciones de transmisión sexual. La guía recomienda como tratamiento ambulatorio para EPI de leve a moderada levofloxacino de 500 miligramos diario por 14 días, más metronidazol vía oral cada 12 horas por 14 días. O si no, también podemos utilizar clindamicina, 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Se recomienda conocer los esquemas que brinden mayor beneficio a la paciente en cuanto a la epidemiología, la disponibilidad y el costo. Esta tablita venía al final del... recomiendan como tratamiento ambulatorio la ceftriaxona más doxiciclina. La ceftriaxona en dosis única de 125 a 250 miligramos intramuscular
y la doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. También se le puede agregar metronidazol en una dosis vía oral 2 veces al día por 14 días. Esto pues se recomienda para una cobertura de anaerobios, y como otra opción podemos utilizar la cefotaxima más doxiciclina 500 miligramos intramuscular en dosis única, y la doxiciclina, como ya lo habíamos visto, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. Y es importante también que hay que evaluar a las pacientes cuando les demos un tratamiento ambulatorio después de las 72 horas para ver si hay una respuesta al tratamiento, y si no, pues mandarlos a un segundo nivel de atención para su revaloración de la paciente. Bueno, la guía también tenía como evidencia regímenes para el paciente ambulatorio, y pues también se ha propuesto el uso de monoterapia, que es efectiva con acitromicina, metronidazol o moxifloxacina. El CDC nos recomienda el uso generalizado de acitromicina debido al riesgo de resistencia antimicrobiana. Este solamente se va a utilizar en infecciones gonocócicas no complicadas a una dosis única vía oral o en caso de alergia a cefalosporinas. Y pues un punto de buena práctica es no utilizar de forma rutinaria la monoterapia en mujeres con EPI, en caso de alergia, y pues también la guía nos recomienda tomar en cuenta la etiología polimicrobiana y monocrobiana, por lo tanto debe dirigirse de acuerdo a la epidemiología local. Aquí pues les dejo una tablita dependiendo del patógeno que estemos en contacto, te va a recomendar el antimicrobiano. Y bueno, en cuanto al tratamiento en pacientes hospitalizadas, la guía recomienda en EPI de moderada a severa una dosis de ceftriaxona, dosis única 250 miligramos intramuscular más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas días. Y también pues venía este cuadrito al final de la guía, en donde pues el régimen parenteral recomendado es el doxiciclina, en donde la ceftriaxona pues es 250 miligramos intramuscular por 14 días, y doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Recomiendan el uso de cefotetán 2 gramos intravenosos cada 12 horas más por 14 días, y pues el uso de doxiciclina 100 miligramos vía oral 14 días. También como otro régimen parenteral alternativo tenemos la clindamicina más gentamicina. Clindamicina 900 miligramos intravenosos cada 8 horas o intravenosa o intramuscular 2 miligramos por kilogramo con un mantenimiento de 1.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Y pues el tratamiento parenteral debe continuarse hasta 24 horas después de la mejoría clínica, y hay que completar el tratamiento vía oral por otros 14 días. Recomienda los aminoglucósidos más comúnmente utilizados en ginecología son la gentamicina, la atrobamicina y la amicacina. Estos para una cobertura para bacilos activos. Y pues se pueden utilizar en combinación con otros fármacos para el tratamiento de pielonefritis, corioamnionitis, endometritis puerperal y pues EPI. En cuanto al cambio epidemiológico de la EPI, en casos definitivos o de sospecha de moderada intensidad, con falla al tratamiento hay que dirigir el tratamiento. En cuanto a anaerobios gram negativos, en vez de utilizar clindamicina o metronidazol, podemos utilizar derivados de la penicilina en combinación con una
O en casos de aerobios gram negativos, el uso de un aminoglucósido. Se recomienda el uso de amicacina más nuevas cefalosporinas o penicilinas, ya que hay farmacocinética y pues en infecciones susceptibles. En cuanto a las consideraciones especiales, en caso de que tengamos una paciente embarazada, tenga enfermedad pélvica inflamatoria, es indicación o la guía nos recomienda hospitalizar a la paciente para un manejo parenteral de antibióticos. En mujeres con VIH y EPI, estos pacientes presentan un cuadro similar a las no infectadas por VIH. La respuesta terapéutica pues es similar y pues no se consideran modificaciones para el manejo. Al riesgo de EPI asociado a DIU, pues es muy raro que suceda una EPI después de 3 semanas de la colocación del DIU y no se recomienda el uso profiláctico de cuando se utiliza el DIU y pues en caso de que tengamos el diagnóstico de EPI hay que quitárselo a la paciente. Una falla al tratamiento, pues, la recurrencia de los síntomas dentro de los primeros 10 a 14 días de completar el tratamiento con antibióticos. Y pues aquí hay que mandar a un segundo nivel de atención para su... Los criterios de hospitalización en nivel de segundo en nivel de segunda en el segundo nivel de atención es la sospecha de emergencia quirúrgica cuando hay una falla al tratamiento, una intolerancia al tratamiento oral, una EPI grave, náuseas o vómito, fiebre elevada o un absceso tubo ovárico. Y pues, en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues como ya lo habíamos visto, los signos de alarma para una atención médica urgente en caso de que la paciente presente fiebre persistente, bacteriemia, abdomen agudo e ilio persistente. Y pues una emergencia quirúrgica ante la presencia de bacteriemia o fiebre persistente, falla del tratamiento, agudo, generalizada, ilio persistente, un absceso tubo-ovárico roto o persistencia de abscesos tubováricos a pesar del tratamiento antibiótico y pues que no mejora con la antibiótico-terapia. Y pues hay que tener una vigilancia estrecha en las pacientes embarazadas, en las que tengan una falla al tratamiento oral o una intolerancia, fiebre elevada y una sospecha de absceso tubo-ovárico. Pues ya lo repetí muchas veces, los signos de alarma, pues hay que recibir atención médica urgente y si en 72 horas no existe mejoría clínica, pues hay que enviar al segundo nivel y en pacientes EPI moderada o grave con falla al tratamiento, hay que tomar cultivos antes de iniciar el tratamiento y pues modificar el antibiótico en cuanto a la resistencia de los gérmenes. Y bueno, en cuanto a la vigilancia y seguimiento, hay que investigar los casos de estas pacientes y identificar los contactos con las personas que haya tenido esta paciente y pues todo se debe de hacer con el previo consentimiento y la confidencialidad de la información. Hay que darle a los pacientes la información acerca de los signos de alarma, hay que promover la práctica de sexo seguro y protegido, promover la educación y las enfermedades de transmisión sexual y sus complicaciones, promover el uso de condón en prácticas sexuales de riesgo, insistir en completar el tratamiento pues, para reducir así la resistencia a antimicrobianos, complicaciones y recaídas. Y pues en el diagnóstico de EPI leve a moderada, un punto de buena práctica es el tratamiento ambulatorio y pues evaluar 5 de capacidad. Y pues ya eso es todo. ¿Tienen dudas o algo así?
Bien, ¿dudas, comentarios? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Jugo de arándano, guácala. No has de pensarlo, hasta me dan agruras. Sí les decían que tomaran jugo de arándano y luego compraban ese que venden ahí en Costco, en Sam's, que es ¿cómo se llama? Bebida, sabor, jugo de arándano. O sea, nada que ver, puras cochinadas. El jugo de arándano supuestamente tendría que tomarse natural, el cual es muy ácido y provoca, no sé que te provoca mucha gastralgia. Bueno, pues parece que estuvo bien revisado el tema, como que fueron varias horas, algunos están en shock, otros ya no nos hacen caso, pero estuvo en excelente las 3 presentaciones, los felicito, revisaron exhaustivamente el tema, sí se brincaron los temas uno sobre el otro, se superpusieron algunos conceptos, pero en realidad esto no se acaba de revisar, ¿eh? No sé, digo, si sea laxante, pero yo creo que esta cochinada no. Entonces, pues yo creo que ya no tenemos nada más que ver de aquí, salvo lo que podamos ver en un examen. Entonces, pues descansen. Mañana tenemos sesión. ¿A qué hora? A las mismas horas que hoy, doctor, tenemos 3 sesiones. ¿Nombre? ¿Ustedes? ¿No? Ustedes tienen la sesión a las 4, ¿no? Sí, algo de Eugénero, algo así que nos dijeron. Tenemos, sí, 2, 3 y 4 la de Eugénero. A ver, a las 2. Enfermedades sexualmente transmitidas, como si no hubiera sido suficiente. Sí, Y a las 3 con el doctor Juan Carlos Herring. Y a las 4 lo de Eugénero. ¿Ven? Nada más una con ustedes. Y nada más para redondear el tema. Y GPC-DTS. Ok. Vamos a tratar de incluir muchas preguntas de esto en el examen para que valga la pena estos maratones. Pues descansen. Descansen, los temas son muy interesantes. Además, son de la vida diaria, ¿eh? O sea, esto es lo que van a ver todos los días. Las infecciones de transmisión sexual, las vaginitis, las vaginosis, la enfermedad pélvica inflamatoria es de la práctica diaria de todos. Bien, buenas tardes, descansen, buen provecho, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Rápida. ¿Me escucha? Doctor, ¿me escucha? No. Le voy a preguntar sobre los Anquis y el examen. Para convencerlo de que pusieran nomás los míos y no los de Pons y Memo. Porque creo que no se les han pasado los de Pons y Memo. Pero bueno, nos vemos. ¿Qué es ese chiflido? Nos vemos. Adiós, jefe.